grado. Hola a todos, todas, qué gusto verles. Hola Monse, hola Malu, hola Paula. Hola, profe. Hola doctora. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está, Magíster Vinuesa? Qué gusto saludarlo. ¿Podemos De la misma empezar? manera. Gracias. ¿Puedo empezar? Por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. El Consejo de Carrera, en sesión ordinaria de 11 de mayo del 2021, mediante resolución número 062-FAXO-CC-CCS, conoció y aprobó la realización de la defensa oral mediante plataforma Microsoft Teams de los estudiantes Jumbo Naranjo, Paula Inés y Arteaga Martínez Marvin Andrés, con el tema de titulación Uso de dos estrategias de e-learning para mejorar el rendimiento académico y fortalecer la capacidad resiliente en estudiantes de noveno EGBS en la asignatura de Lengua y Literatura durante la emergencia sanitaria 2020. La tutora de este trabajo de investigación es la magíster María de Lourdes López López. El tribunal está conformado por el magíster Leonardo Vinuesa, quien lo preside, y la doctora Montserrat Fernández como vocal. Me permito dar algunas indicaciones. Los señores estudiantes tienen 20 minutos para su disertación oral, luego de lo cual tendrán una ronda de preguntas y respuestas. Terminada la misma, deben abandonar la plataforma para que el tribunal pueda deliberar. Si la calificación impuesta por el tribunal les permite a ustedes obtener el título de licenciados en comunicación social, el presidente del tribunal se los hará conocer de esta manera. No existe en este momento del proceso ni la imposición de la capa, ni la toma del juramento, ni la lectura del acta. Eso se realizará en una ceremonia posterior cuando la pandemia nos permita volver a la normalidad. Una vez que ha sido consignada las calificaciones, les pido por favor tanto a los miembros del tribunal como a los señores en este momento estudiantes que prendan sus cámaras para que mi compañera Alejandra pueda registrar la foto de rigor que forma parte del expediente académico que mantenemos. Terminado el acto, yo lo cerraré certificando la validez del mismo. Esas son las indicaciones. Señor presidente, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora. Entonces procedemos en primer lugar a escuchar la disertación de los candidatos a licenciados. Muchas gracias. Un minutito, estoy compartiendo pantalla, por favor. Listo. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos los miembros del jurado. Buenas tardes, señores administrativos. Mi compañera Paula Jumbo y yo, Marvin Arteaga, estudiantes del énfasis de Educomunicación, Arte y Cultura, les vamos a presentar el análisis de investigación de nuestro proyecto de titulación. Buenas tardes con todos los presentes. El tema de nuestro proyecto es uso de dos estrategias de e-learning para mejorar el rendimiento académico y fortalecer la capacidad resiliente en estudiantes de noveno de Educación General Básica Superior en la asignatura de Lengua y Literatura durante la emergencia sanitaria 2020. Como antecedentes de nuestra investigación tenemos que, a nivel mundial, como producto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, surgieron grandes cambios en lo económico, social, político y educativo. Es así que en el Ecuador, el 12 de marzo, el Ministerio de Educación declaró la suspensión de clases a nivel nacional. Al día siguiente, el 13 de marzo, el Ministerio de Salud Pública declaró al Ecuador en estado de emergencia sanitaria. Posterior a esto, el 16 de marzo,
el Gobierno Nacional, junto con el Comité de Operaciones de Emergencia COE, declararon al Ecuador en estado de excepción con todas las limitaciones que esto corresponde. El Ministerio de Educación del Ecuador propuso la reanudación de clases para la fecha 30 de abril para el ciclo Sierra Amazonía en modalidad de e-learning. También se propuso un plan de continuidad educativa en el que se trabajó con el documento denominado Plan Educativo COVID-19. Este documento abarcó las metodologías, los temas y las normas de trabajo para la educación en emergencia y se trabajó en la primera fase, la cual se denominó Aprendamos Juntos en Casa. La finalización de las clases para esta primera etapa educativa en educación en emergencia fue para el 30 de junio. Como problema de investigación, nosotros detectamos para la educación en general el cierre de instituciones educativas a causa de la crisis sanitaria generada y la falta de preparación, conocimiento y práctica de los docentes en modalidad de e-learning. Como problema más en específico de los estudiantes de la unidad educativa Juan Montalvo, nosotros identificamos la falta de una conexión a Internet ilimitada, la falta de dispositivos tecnológicos, un bajo rendimiento académico por parte de los estudiantes y una necesidad de capacidad resiliente para poder solventar temores, inseguridades, problemas económicos, sociales, familiares, entre otros, originados por la pandemia. Y como problema académico, nosotros detectamos la necesidad de estrategias educativas adaptadas a las necesidades socioeconómicas de los estudiantes y también adaptadas a una modalidad de e-learning. Es a partir de estos problemas que nosotros identificamos que desarrollamos las estrategias de e-learning para poder generar un mejor proceso educativo para los estudiantes. Los objetivos que nos planteamos los vamos a leer textualmente. Como objetivo general tenemos demostrar el efecto del uso de dos estrategias de e-learning para mejorar el rendimiento académico y fortalecer la capacidad resiliente en estudiantes de noveno de EGBS de la Unidad Educativa Juan Montalvo en la asignatura de Lengua y Literatura durante la emergencia sanitaria 2020. Continuando con los objetivos, vamos a presentar textualmente los objetivos específicos de nuestra investigación. El primero, desarrollar dos estrategias de e-learning enfocadas en mejorar el rendimiento académico y fortalecer la capacidad resiliente, dependiendo de las condiciones de conectividad a Internet de los estudiantes. Segundo, evidenciar la mejora del rendimiento académico en la asignatura de Lengua y Literatura como resultado del refuerzo académico. El tercer objetivo específico fue evidenciar el fortalecimiento de la capacidad resiliente de los estudiantes como resultado de la aplicación de charlas sobre resiliencia y el cuarto, relacionar el efecto de la variable capacidad resiliente en la variable rendimiento académico. La hipótesis de nuestra investigación fue la siguiente. Las dos estrategias de e-learning, estrategia Zoom y estrategia WhatsApp, mejoran el rendimiento académico y fortalecen la capacidad resiliente en estudiantes de noveno de educación general básica superior. El diseño de investigación de nuestro proyecto tuvo dos alcances. El primero de estos fue el alcance descriptivo, el cual trabajó con un diseño transaccional descriptivo en el que se detalló las propiedades más importantes de cada una de nuestras variables. En el alcance correlacional lo trabajamos mediante un diseño cuasi experimental en el que se estableció los grupos de trabajo con los estudiantes dependiendo de sus condiciones y de sus características. Y en el diseño transaccional correlacional relacionamos las variables de nuestra investigación para ver cómo afectaba la una sobre la otra. Para la muestra de estudio de nuestro proyecto de investigación, nosotros tomamos en cuenta a la Unidad Educativa Juan Montalvo por ser de tipo fiscal. En primera parte, nosotros trabajamos con una población de 141 estudiantes pertenecientes a los 4 paralelos de los novenos años de Educación General Básica Superior y luego determinamos una muestra de 41 participantes voluntarios. Las características en común de estos estudiantes fueron que tenían un bajo rendimiento académico con notas inferiores a 7/10 y que tenían problemas en la asignatura de Lengua y Literatura. Esta asignatura nosotros tomamos en cuenta por ser más afín a nuestra formación académica. A partir de esta muestra de estudio de 41 estudiantes, nosotros establecimos los dos grupos de trabajo. El grupo A con 20 estudiantes que poseían una conexión a Internet ilimitado y con los cuales se trabajó la estrategia Zoom. Y el grupo B con 21 estudiantes, los cuales poseían una conexión a Internet limitado y con los cuales se trabajó la estrategia WhatsApp.
Para las técnicas de recolección de datos, nosotros utilizamos 5. Entrevista, encuesta, test de evaluación, test sobre resiliencia y revisión documental. La entrevista fue de tipo semiestructurada, la cual la realizamos a través de una videollamada dirigida a la profesora de Lengua y Literatura, Janet Martínez, a quien se indagó sobre las metodologías de trabajo para la educación en emergencia y también sobre las necesidades de los estudiantes para trabajar. Esto se realizó con el fin de tener una mejor gestión de planificación curricular y también para obtener acceso a la información de los estudiantes. La segunda técnica aplicada fue la encuesta, que la trabajamos mediante el instrumento de un formulario digital a través de la aplicación de Google Forms. Esta fue dirigida a los representantes de la muestra de estudio para conocer cuáles eran sus condiciones de conectividad a Internet y conocer su interés por participar de forma voluntaria en el desarrollo de las estrategias de e-learning. Esta encuesta se la aplicó a los representantes, ya que como los estudiantes eran menores de edad, tenían que autorizarnos trabajar con ellos. El test de evaluación, en cambio, lo trabajamos mediante el instrumento de una prueba objetiva en la aplicación de Google Forms. Esta se la aplicó a la muestra de estudio de la investigación para verificar el cambio en el rendimiento académico de los estudiantes. Estas pruebas fueron aplicadas semanalmente, un pretest y un posttest luego del tratamiento, para poder evidenciar el efecto positivo de nuestro refuerzo académico. La cuarta técnica fue el test sobre resiliencia, en el cual su instrumento fue un cuestionario de opción múltiple. Para esto nosotros elegimos el test JJ63, realizado por el doctor en psicología Julio Jaramillo, el cual ya fue probado anteriormente. Este test constó de 63 preguntas y fue dirigido a la muestra de estudio de nuestra investigación. Se realizó con el fin de evidenciar el cambio del nivel de resiliencia antes y después del tratamiento aplicado y también para demostrar el fortalecimiento de la capacidad resiliente de los estudiantes. La quinta técnica fue la revisión documental, en donde trabajamos con el instrumento, el registro de notas oficiales del Ministerio de Educación. En este registro se encontraron las notas del primer y segundo quimestre de la muestra de estudio. Y esto se realizó para tener constancia de las calificaciones oficiales y para evidenciar el progreso de los estudiantes a partir del tratamiento. Luego de realizar el tratamiento, presentamos los resultados de nuestra investigación correspondientes a cada objetivo específico. Con respecto al primer objetivo específico, que correspondía a desarrollar 2 estrategias de e-learning, se lo resolvió mediante el uso del modelo instruccional ADIE, el diseño del modelo instruccional ADIE. Este modelo ADIE constó de 5 etapas: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. En la etapa de análisis tomamos en cuenta el contexto, las necesidades de los estudiantes, el contenido educativo a ser impartido y el entorno de trabajo de cada uno de ellos. En la etapa de diseño desarrollamos un plan de distribución grupal según las condiciones de cada estudiante y también un plan de uso de las herramientas TIC para crear material educativo y para compartir el material creado. En la etapa del desarrollo, mediante el uso de las herramientas TIC para crear material educativo, realizamos plantillas guía, imágenes guía, audios y videos explicativos para posteriormente, en la etapa de la implementación, aplicarlos mediante las clases de refuerzo académico y las charlas sobre resiliencia para ambos grupos A y B. Y la quinta etapa de evaluación nos permitió observar el desarrollo de las etapas anteriores y también evaluar el uso y la eficacia de las estrategias desarrolladas. Para el segundo objetivo, tenemos como resultado del rendimiento académico a partir de las evaluaciones semanales y a partir de las notas del primer y segundo quimestre. Para esto tenemos 2 gráficos. Como podemos observar en el primer gráfico, tenemos las barras azules que representan al grupo A con la aplicación Zoom y las barras verdes para el grupo B con la aplicación WhatsApp. Aquí desarrollamos un test inicial, un pretest, en donde tuvimos como resultado un 37% de todos los estudiantes. En el posttest, en cambio, tuvimos un resultado de 55% y de esta manera se estableció una diferencia de 18% de mejora. En el grupo B, en cambio, el pretest inicial tuvo un resultado de 37% y el posttest un resultado del 62%, estableciendo una diferencia del 25%.
Para los resultados del rendimiento académico a partir de la comparación entre la nota final del primer y segundo quimestre, tenemos en el gráfico de la derecha, en barras azules representando al grupo A Zoom, que en el primer quimestre que fue dado en modalidad presencial, los estudiantes obtuvieron un promedio de 63%. En el segundo quimestre, luego del tratamiento que nosotros realizamos mediante las estrategias de e-learning, los estudiantes tuvieron un promedio de un 92%, teniendo una mejora de un 29%. Para el grupo B, WhatsApp, representado con las barras verdes, tenemos que en el primer quimestre tuvieron un promedio de 62% y en el segundo quimestre, luego del tratamiento de nuestras estrategias de e-learning, tuvieron un promedio del 94%, teniendo una mejora del 32%. Para el tercer objetivo específico, utilizamos el test JJ63 para evidenciar el resultado. Aquí también nos basamos en el rango de puntaje según los niveles de resiliencia, los cuales son resiliente, moderadamente resiliente, levemente resiliente y no resiliente. En el primer gráfico tenemos los resultados del grupo A Zoom, en donde en el pretest tuvimos un resultado para el nivel moderadamente resiliente de 94% y para el nivel levemente resiliente de 6%. En el post-test, en cambio, este 6% subió al nivel moderadamente resiliente, teniendo un porcentaje de 100% para todos los estudiantes. En el grupo B, WhatsApp, podemos evidenciar que en el pretest hubo dos resultados. En moderadamente resiliente, un 65% y en levemente resiliente, un 35%. Para el post-test, vemos que el nivel levemente resiliente se redujo en un 23% y ese porcentaje se lo sumó en el nivel moderadamente resiliente, pasando de 65% a 82% y subiendo en el nivel levemente resiliente, pasando de 0% a 6%. Para el cuarto objetivo específico, se realizó un análisis estadístico que reflejó una correlación positiva muy fuerte. Esta correlación tuvo un valor de 0,90 del rendimiento académico con la capacidad resiliente para el grupo A y el grupo B. Es decir, que las charlas sobre resiliencia en conjunto con el refuerzo académico tuvieron como resultado un alto rendimiento académico, siendo esto un efecto positivo para toda la muestra. En este momento vamos a presentar las conclusiones a las que llegamos de cada uno de los objetivos específicos planteados. La primera, con respecto al primer objetivo específico, desarrollamos dos estrategias de e-learning para mejorar el rendimiento académico y fortalecer la capacidad resiliente. Una estrategia Zoom dirigida a los estudiantes que poseían una conexión a Internet ilimitado y la otra estrategia WhatsApp dirigido a estudiantes que poseían una conexión a Internet limitado. En el segundo objetivo específico se concluye que el 100% de los estudiantes de toda la muestra mejoraron su rendimiento académico. Esto lo podemos probar con las notas semanales correspondientes a la asignatura de Lengua y Literatura de las evaluaciones aplicadas. Se tuvo un resultado que para el grupo A Zoom existió una mejora del 18% y para el grupo B WhatsApp una mejora del 25%. Mientras que en las notas trimestrales, tomadas en cuenta con el registro oficial del Ministerio de Educación, se tuvo un resultado de para el grupo A Zoom una mejora del 29% y para el grupo B WhatsApp una mejora del 32%. Con respecto al tercer objetivo específico que trata sobre el fortalecimiento de la capacidad resiliente, se concluye, luego de la comparación del pretest con el post-test de resiliencia, que para la estrategia Zoom hubo una mejora del 6% y para la estrategia WhatsApp hubo una mejora del 23%, lo que presenta que se logró fortalecer la capacidad resiliente para ambos grupos. Y esto debido a que se trabajaron temas relacionados con los puntajes de las categorías más bajas presentadas en el pretest de resiliencia. Para el cuarto objetivo específico, se concluye que con los datos obtenidos y el cálculo estadístico realizado de las notas en conjunto con los test aplicados, las estrategias de e-learning, la capacidad resiliente y el rendimiento académico en conjunto tuvieron una correlación positiva muy fuerte para ambos grupos A y B.
Como conclusión final de nuestra investigación presentamos que el efecto del uso de las dos estrategias de e-learning, estrategia Zoom y estrategia WhatsApp, en los estudiantes de noveno de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Juan Montalvo fue positivo, porque mejoraron su rendimiento académico y fortalecieron su capacidad resiliente. Es decir, que la hipótesis que nosotros nos planteamos en nuestro proyecto de investigación se confirma. A continuación les vamos a proyectar un pequeño video de 1 minuto para contextualizar el trabajo de campo realizado y los testimonios de algunos estudiantes. Por favor, me confirman si se escucha. Buenas tardes. Bueno, a mí me pareció Sí, gracias. súper chévere las clases. Nos ayudaron mucho porque no sabíamos, o sea, no teníamos como un guía para seguir haciendo las semanas y sinceramente nos ayudó mucho. Pasamos momentos chéveres. Bueno, a mí me pareció muy bien que nos ayudara con las tareas para nosotros poder pasar de. Me ha parecido una buena manera lo que usted ha hecho para reforzar nuestra mente, ya que nos ha dado grandes conocimientos. Los materiales de refuerzo me han servido de mucho, ya que con eso he podido desenvolverme más en mis tareas. Con todo lo que hemos aprendido también ya pudimos hacer mejor las actividades. Y gracias, Liz. Muchas gracias por su atención. Bueno, esta presentación la dedicamos a John Tenorio, quien fue un estudiante que participó con nosotros y posterior a nuestra participación, a nuestro trabajo, supimos que él falleció y no conocemos las causas. Estamos atentos a lo que nos digan. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos a escuchar a la directora de tesis. Gracias. Gracias. Hola, Leito. Hola, Monse. Realmente para nosotros fue una experiencia muy linda el haber trabajado con los estudiantes del Colegio Juan Montalvo. Y creo que esta investigación tiene resultados tan interesantes que de verdad podríamos compartirlos en algún congreso. No sé, también si se podría presentarlo en las jornadas académicas de la facultad, porque muestra lo que la educomunicación puede hacer en favor de los jóvenes, de los niños, cuando se encuentran en situaciones tan limitadas, ¿no? Como por ejemplo el no disponer de internet, el tener mucha conflictividad al interior de sus familias y de sus propias vidas. Realmente esta experiencia fundamenta mucho de lo que necesitan los maestros conocer para trabajar de mejor manera en esta época de educación remota. Gracias, María de Lourdes. Terminaste ya, ¿verdad? Sí, podemos continuar con las preguntas. Entonces damos la palabra a la doctora Montserrat Fernández para que inicie la ronda de preguntas. Muchas gracias, Leo, María de Lourdes. Estoy de acuerdo contigo en la apreciación del valor y la importancia del trabajo de los EDUs en este tiempo de crisis y en cualquier otro, ¿no? Porque lo que ustedes han hecho es aplicable en cualquier otro momento del aprendizaje. Primero quisiera felicitarles porque su marco teórico, como yo les describí, es uno de los mejores que yo he leído en mucho tiempo. Es coherente, es conciso, es preciso, aporta a una persona que quiera explorar el tema un marco conceptual para entender la problemática. Y eso es valioso
porque a veces no se le presta mucha atención al marco teórico, pero el marco teórico es justamente el lugar donde los investigadores buscamos esa información que nos permite desarrollar nuevos temas y nuevas, no sé, dudas o deseos que queremos investigar, ¿sí? Ahora, mi pregunta va un poco, ustedes utilizan varias variables, ¿no es cierto? Uno por uno, estrategias de acercamiento comunicacionales, la otra, el rendimiento, y la otra, la resiliencia. ¿Cómo ustedes saben qué afectó a qué? O si es real la suma que ustedes me hacen. Dicen, utilicemos estrategias, más rendimiento, más resiliencia, igual mejora. Ahora, ¿cómo pueden ustedes saber que eso ha ocurrido? Me pueden describir, no solamente en las estadísticas, porque las estadísticas están ahí, pero un poco de la descripción de cuál es tu experiencia respecto a este proceso. Claro, yo puedo empezar con la respuesta. Bueno, partiendo obviamente de lo que usted ya nos mencionó de las estadísticas, nosotros verificamos que evidentemente cuando realizamos la comparación estadística en las notas de los estudiantes, sin haber aplicado la resiliencia, no vimos que hubieron grandes cambios. Pero al nosotros comparar las notas de los estudiantes con el factor resiliencia, vimos que los cambios subieron significativamente. Por eso es que nuestra investigación tiene un efecto positivo muy significativo con respecto a la correlación entre rendimiento académico y resiliencia. Ahora, con respecto a lo experiencial de nosotros en el trabajo de campo, podríamos decir que nosotros cuando a los estudiantes les ofrecíamos las capacidades sobre resiliencia, las charlas sobre resiliencia, veíamos una mayor interacción entre ellos con nosotros. Veíamos que ellos se motivaban más para poder seguir en las clases, nos preguntaban sobre qué era lo que tenían que hacer, como nosotros pudimos ver en los chats, nos escribían directamente, se comunicaban sin recelo porque era como que habíamos creado una conexión más directa con ellos, no simplemente en lo académico, sino también en lo emocional. Y eso nosotros nos dimos cuenta de que es fundamental para poder enseñar en este caso. Igual en lo experiencial. ¿Puedo contestar? Bueno, igual en lo experiencial también nosotros al impartir estas charlas sobre resiliencia a los estudiantes, ellos pudieron tener más confianza con nosotros para preguntarnos las cosas y nosotros igualmente les dimos el seguimiento de las 24 horas, o sea, ellos nos podían preguntar cuando ellos necesitaban ayuda porque igual algunos estudiantes se conectaban después de los horarios o fuera de los horarios y esto nos permitió darles un seguimiento exhaustivo en la capacidad resiliente y en el refuerzo académico como tal. Ya. Quisiera que me definan, por favor, cómo conceptualmente ustedes conciben lo que es resiliencia y qué específicamente tenía su charla para poder trabajar este factor. Ya. Bueno, la resiliencia para nosotros fue un adaptarse al cambio con lo que teníamos en ese momento, un adaptarse al cambio con lo que se tiene en ese momento. Entonces, en este caso, nosotros nos dimos cuenta de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y a partir de esto nosotros desarrollamos estos dos grupos, uno con condiciones a internet ilimitado y otro con condiciones a internet limitado. Entonces, esto nos permitió desarrollar nuestro trabajo. Sí, y también decir que nosotros, para elaborar las charlas sobre resiliencia, nos basamos en un pretest que hicimos de resiliencia a los estudiantes antes del tratamiento. Entonces, nosotros ahí identificamos las falencias que los estudiantes poseían para nosotros poder reforzarlas. Por ejemplo, habían falencias en los temores, en el autoestima, en la autoconcepción o en la expresión de ideas. Entonces nosotros, nuestras charlas, las fuimos reforzando en base a las falencias que ellos presentaban y luego en el post-test
de resiliencia vimos cómo eso se mejoró. ¿Y ustedes consideran que la resiliencia es un factor innato o exógeno? Bueno, según la teoría y según los estudios, la resiliencia para los niños es un factor innato, porque ellos se adaptan fácilmente. Sin embargo, en la adolescencia se va perdiendo esa confianza y esa autoestima de los estudiantes por hacer las cosas, porque surge el miedo y los temores, y más si se enfrenta a una crisis sanitaria como la que vivimos. Entonces, este test JJ63 justamente está enfocado para adolescentes, y esto nos permitió evidenciar estas categorías. Ok. ¿Y consideran ustedes posible que un factor en el incremento que ustedes tienen en los factores de resiliencia es que los estudiantes hayan aprendido qué les van a preguntar? No, no es un factor que afecte en la respuesta, porque no son preguntas, como podríamos decir, no son preguntas para quedar bien, sino son más bien preguntas en las cuales son muy personales. Por ejemplo, te decían en la sección de la personalidad, por ejemplo, te preguntaban si es que tú te sientes bien cuando alguien se enoja, o si es que tú te enojas si es que alguien te grita o te maltrata o te molesta. Entonces, no es como que nosotros nos sepamos la respuesta y ya sepamos qué responder en la siguiente vez, sino que más bien es como tú te sientas en ese momento en el que estás respondiendo. ¿Y trabajaron con ellos sobre la respuesta? Es decir, que la respuesta no tenía que ver con lo que ustedes les dicen. A ver, si yo le digo en la charla, tú deberías actuar de esta forma cuando tienes este conflicto, y te toman el test y ellos contestan como esperan que ustedes reciban la respuesta. Ustedes hicieron una concientización, una sensibilización en la que les explicaron por qué deberían no contestar lo políticamente correcto, sino lo que realmente sienten. Claro, nosotros realizamos una reunión previa con los representantes de los estudiantes. A algunos les llamamos telefónicamente, a otros igualmente les contactamos por el WhatsApp, y ahí les comentamos que íbamos a desarrollar este test, que no iba a ser obligatorio para todos porque es un test personal. Entonces, por eso tuvimos estudiantes voluntarios que dijeron: sí, yo quiero participar, quiero tener esta capacidad resiliente, quiero fortalecerla, y también quiero participar en el refuerzo académico. Entonces, esta conversación previa a nuestra intervención en el trabajo de campo nos permitió desarrollar de mejor manera las charlas. Claro, y luego de que nosotros realizamos el pretest de resiliencia, nosotros les dimos a los estudiantes una clase en la cual les explicamos lo que era la resiliencia y les explicamos todos los factores que nosotros analizamos en el pretest para informarles, como usted nos mencionaba, de que todos estos factores nosotros debemos resolverlos personalmente y no por quedar bien con los demás. O sea, no por sacar una buena nota o no porque las personas piensen que nosotros estamos en una condición mejor que antes, sino por nosotros mismos mejorar. Eso nosotros en cada clase de charla sobre resiliencia que les dábamos, les hacíamos énfasis en que esto debe ser más para nuestro bien personal que para quedar bien con los demás. Bien, su proyecto es claramente neopositivista, es muy sistemático, sigue las líneas, intenta hacer la relación entre variables, pero primero tal vez no me atrevería a decir cuestionamiento, pero nota respecto a ello es que tienen tantas variables que es difícil perder el hilo en alguna y sumarlas muy fácilmente, es decir, esto más esto, igual esto otro. Porque tienen muchas cosas por dentro. Para lograr hacer una comprobación absoluta de lo que ustedes están diciendo, hubieran tenido que tener, por ejemplo, un grupo de control. Es decir, a este les damos resiliencia y a este no le damos resiliencia y ver qué pasa. A este les damos solo rendimiento o no rendimiento. Entonces, que haya un grupo de control en el cual las variables cambien, pero como suman tres cosas, puede ser que las tres juntas hayan funcionado
O puede ser que una era la que funcionaba y apoyó sobre la otra. Si yo ya subí mi rendimiento, eso subió mi autoestima y eso automáticamente hace un efecto positivo. O al revés, subió mi autoestima, eso sube mi rendimiento porque me siento capaz y eso me da como resultado. Entonces ahí el factor de control no nos permite saber qué afecta a qué y en qué medida. Obviamente está hilando muy fino. Yo les diría tal vez a un nivel de maestría o a nivel de un doctorado, su tesis puede ser mejorada en el sentido metodológico de una muestra de control. Pero ya les digo sinceramente, hilando bastante fino. Ahora, me atrevería a preguntarles, yo creo que estamos dejando muchas cosas por fuera, por eso hago énfasis en que ustedes me cuenten su experiencia, porque creo que por fuera del trabajo están muchas cosas que ustedes vivieron y que no están en el texto, ¿no? Están los números, están las pruebas, pero no está esa experiencia. ¿Ustedes se atreverían a decirme un por qué funcionó, más allá del hecho de, porque le hicimos el refuerzo, porque le hicimos el charla y porque así me dicen los números? ¿Por qué sucede? ¿Por qué si refuerzo una cosa funciona otra, si funciona una funciona otra? ¿Por qué funciona mejor la WhatsApp? Porque mejor funciona la WhatsApp que la funciona. ¿Por qué pasó lo que pasó? Ya, bueno, respondiendo a la pregunta desde un punto de vista más personal, nosotros creemos que aparte del refuerzo académico que nosotros les dimos y también este refuerzo nosotros lo dimos basándonos en porque nosotros realizamos una investigación con la profesora de lengua y literatura, entonces ella nos indicó en qué temas los estudiantes tenían más falencias, cuáles eran los temas en los que más se equivocaban, los que más problemas poseían, entonces nosotros les reforzamos en esos temas para que puedan desarrollarse. Y aparte de lo que ya hablamos de la resiliencia, creemos que también es muy importante el papel del profesor, en este caso de nosotros, del educador, ya que nosotros nos interesamos al 100% en los dos grupos de trabajo. Nosotros estábamos siempre contactándonos con todos, siempre buscándoles a cada uno, a los que no podían conectarse, preguntándoles a los papás, contactándonos con los familiares, porque teníamos muchos casos en los que los estudiantes nos decían, por ejemplo, en el grupo B de WhatsApp, decían que solo pueden sobrevivir con $1 al día de recarga para poder hacer las actividades que nosotros les enviábamos a través del WhatsApp. Y creemos que eso, el nosotros darles más facilidades, darles materiales, darles recursos para que ellos puedan acceder a ese material de una forma más rápida, mejor estructurada, eso les ayudó y les potenció, porque nosotros les hacíamos evaluaciones sobre el material que nosotros les impartíamos. Nosotros les preguntábamos si es que les gustaba más de esta forma en la que nosotros les dábamos unas plantillas guía donde les indicábamos todo lo que tienen que hacer y solo tenían que pasarlo al cuaderno, o si es que les mandábamos solo lo que les enviaba el ministerio, porque nosotros para desarrollar nuestro trabajo nos basamos en los documentos del ministerio, pero claramente los documentos del ministerio no estaban bien estructurados, tenían todo por todos lados y no daban bien las indicaciones y también no atendían a las necesidades de los estudiantes, porque muchas veces en los documentos decía imprima o decía, por ejemplo, escucha esta canción, cuando en realidad los estudiantes no poseían ni una impresora, poco eran familias en las que solo había un celular para, digamos, 4 hermanos, en donde tenían que turnarse para poder realizar las actividades. Entonces nosotros, viendo esas necesidades, enfocamos nuestro material educativo para poder desarrollar esas actividades y creemos que eso fue lo que nos ayudó a nosotros para que las estrategias tuvieran también un mejor efecto. Y bueno, también yo pienso que esta comunicación horizontal que nosotros trabajamos, una comunicación más directa, sea por videollamada, por chat o por lo que sea, por mensaje de voz, pienso que sirvió de mucho, ya que esto les motivó más a los estudiantes, y el hecho de no tener las condiciones socioeconómicas necesarias para desenvolverse en la educación, para estudiar, les motivó a estos estudiantes, o sea, existió el factor de la motivación, y esto permitió que ellos puedan acceder a la educación y vean
esa pequeña oportunidad que tienen con nosotros, de que les demos este seguimiento, de que les ayudemos en todas las tareas, en todas las... Lo que ellos necesitaban, vieron como una, pienso yo, vieron como una oportunidad para poder salir adelante y no quedarse, digamos, estancados, porque hubieron bastantes, o sea, personas, aparte de los otros novenos que trabajaron, que únicamente abandonaron el estudio y se fueron, o sea, se regresaron a sus casas, los que eran de provincia. Entonces fue para ellos una oportunidad, pienso yo, y también el hecho de que nosotros todo el material les tengamos almacenados en un dispositivo, que tengan un acceso fácil a este dispositivo, un acceso fácil a los enlaces, creo que les permitió bastante tener la información a la mano. Sí, yo creo que su proyecto, si algo queda por desear de su proyecto, es que nos contaran ese lado humano de los números. A ver, nos funcionó porque estuvimos comunicándonos, por lo tanto la comunicación es importante, la parte humana, el factor humano es importante, la preocupación del docente, el modificar las estrategias del ministerio y hacerlas más digestibles o digeribles para los estudiantes, consolidar la información en un solo lugar, el que haya una asistencia al docente que se encargue de dar su clase, pero además una asistencia, un soporte al docente de poder descargar la carga hacia los lados. Me parece que hay aspectos cualitativos que les pueden haber quedado por fuera, porque muchas de las cosas que ustedes me dicen en la tesis, yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué pasa? Y qué curioso, qué agradable. O sea, me parece que, como les digo, ya hilando muy fino, eso yo cuestionaría de su trabajo, que nos quedaron cosas por fuera para poder entender qué mismo pasó. Tal vez el control o un grupo de control que me permite saber cuál es la variable que impactó más hacia el otro lado, pero definitivamente me permito decirles que es una de las mejores tesis que he leído en muchísimo tiempo. Fuerte, concisa, bien planteada. Dejaron mucho para que el lector lea, o sea, tienes que leer la tesis y tienes que hacer un esfuerzo por seguir el argumento que ustedes están queriendo, que para ustedes debe ser lógico porque lo tienen interiorizado, pero para el lector no lo es tanto, y por lo tanto es una tesis difícil de leer, muy técnica y difícil de leer, pero les felicito, es un excelente trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Fernández. Procedo yo a hacerles entonces algunas preguntas. Voy a comenzar por algunas de las últimas cuestiones que ha propuesto la doctora Montserrat. En la investigación no veo yo un grupo control para poder determinar cuál es el efecto real de la estrategia aplicada. Es decir, ustedes tienen unos datos de inicio, de pretest y unos datos finales, pero al mismo grupo. ¿Qué habría sucedido con un grupo equivalente si no contaba con esa estrategia? Que parecería ser un dato importante para intentar algún análisis. Claro, bueno, yo le respondo. Nosotros no trabajamos con un grupo, como usted nos mencionaba, un grupo de control, puesto que nuestra muestra de estudio fue voluntaria. Nuestra muestra de estudio fue establecida a través de un cuestionario dirigido a los padres de familia para que participen de forma voluntaria en nuestra investigación. Por esa razón, nosotros no pudimos hacer una investigación más detallada de qué hubiera pasado en un grupo de control en el cual no aplicábamos las estrategias para ver cómo eran las diferencias. Sin embargo, nosotros podemos comparar con los estudiantes con los cuales no se
inscribieron en nuestro tratamiento de una forma voluntaria, porque de los 141 estudiantes, vimos que solo 41 estudiantes trabajaron con nosotros de forma voluntaria. Y vemos que en los otros estudiantes que no trabajaron con nosotros, porque nosotros tuvimos acceso a todas las notas de los estudiantes, vemos que también mejoró, pero no mejoró tanto como con nosotros, en comparación entre los que sí entraron a nuestro tratamiento y no entraron a nuestro tratamiento. No podríamos decir cuáles son los factores o las condiciones por las que los otros grupos no mejoraron porque no los analizamos, pero sin embargo podremos decir que nuestras estrategias sí presentaron un efecto positivo. Evidentemente hay un efecto positivo, pero ¿cómo puedo determinar yo que se debe a la estrategia que ustedes aplicaron y no a cualquier otra estrategia que habrían aplicado cualquiera de otros docentes? ¿Qué criterios tengo yo para saber que efectivamente es el resultado de la aplicación de esa estrategia? Claro, bueno, esto nosotros lo evidenciamos, o sea, nuestra investigación es cuantitativa, ¿no? Entonces, nosotros hicimos el análisis estadístico, lo hicimos con un profesional y esto nos permitió evidenciar los resultados de las estrategias de e-learning en conjunto con la capacidad resiliente y el refuerzo académico. Entonces, esta comparación antes y después del tratamiento nos permitió tener estos resultados y evidenciar realmente un efecto positivo. Hago un paréntesis para felicitar la tesis, me parece un muy buen trabajo. Me felicito también la dirección de María de Lourdes, se ve que hay sabiduría y creo que el resultado que se ha obtenido es bastante bueno, es muy interesante. Muchas gracias. Continúo. En el segundo objetivo específico, ustedes hablan de la mejora del rendimiento académico. Yo en eso comparto la percepción de Montserrat, que hay un enfoque, ella lo llamó neopositivista, es decir, está muy centrado en los resultados del aprendizaje, digamos. Efectivamente, yo he escuchado a muchos colegas que desde que iniciamos la educación virtual, entendido como virtual, todas las distintas estrategias que hemos aplicado con diferentes plataformas, etcétera, los trabajos que nos han presentado los estudiantes en general son mejores. Es curioso que los trabajos que ahora recibimos tienen mejores estructuras, mejores contenidos de los que recibíamos cuando estábamos en educación presencial. Yo he percibido también aquello, ¿no? Pero no logro yo mirar cómo o por qué ustedes midieron los resultados de aprendizaje de esa manera y no de una más amplia. Porque de lo que les escucho yo, ha habido un acompañamiento, ha habido tutorías, ha habido ciertos contenidos adicionales que se han entregado, etcétera. Pero los instrumentos que utilizan para medir se refieren básicamente a medir los contenidos. ¿Por qué? Ya, bueno, nosotros usamos para medir el rendimiento académico dos factores, dos instrumentos. El primero que fue los test de evaluación en el cual se fue revisando semanalmente cómo iban los estudiantes mejorando en su rendimiento académico. Se les aplicaba en una semana un pretest para ver en qué nivel estaban y luego del refuerzo académico se les aplicaba un post-test para ver cómo iban mejorando y en alguna falencia reforzarlo. Eso nosotros lo realizamos a nivel personal. Pero desde el Ministerio de Educación también se realizó la evaluación mediante la realización de un portafolio digital.
los estudiantes tenían que realizar un portafolio digital en el cual se evidenciaban todas las actividades semanales que ellos tenían que realizar para poder ellos presentarlo al fin del quimestre y que con ese documento puedan pasar de año. Entonces, para la elaboración de ese portafolio digital, nosotros también les ayudamos, y realizamos el refuerzo académico, indicándoles todas las actividades que podían realizar en los portafolios, cuáles eran los temas en los que se trabajaban, hablaban sobre diferentes temas, y entonces nosotros también fuimos reforzando eso, y eso fue evaluado al final por cada docente de cada asignatura, y en eso también se puede evidenciar la mejora del rendimiento académico, tanto en las pruebas semanales que nosotros hicimos, cuanto en la evaluación final que nosotros presentamos mediante el portafolio digital, que nosotros en las diapositivas lo presentamos como las notas finales de primer y segundo quimestre. A ver, aclárame un poco, a ver. Ustedes aplicaron la estrategia Zoom, es decir, no la herramienta Zoom, sino la estrategia Zoom, a un grupo de estudiantes que tenían mejor conectividad. Sí. Y aplicaron la estrategia WhatsApp al otro grupo de estudiantes que tenía una conectividad menor. Sí. Sí. Pero como parte de esa estrategia aplicaron otros elementos como estos talleres de refuerzo académico o el acompañamiento personalizado, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que interactúan como parte de esta estrategia. ¿Estoy correcto? Sí. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logro yo discernir cuál es el impacto de estos diferentes elementos en su estrategia, en su propuesta? Sí, bueno, lo que pasa es que las charlas sobre resiliencia nosotros las aplicamos semanalmente, al igual que el refuerzo. Es decir, bueno, del test sobre resiliencia lo realizamos como un pretest del cual sacamos categorías para impartirlas cada semana. Entonces, el refuerzo que nosotros aplicamos nos permitió tener un resultado de cómo iban los estudiantes mejorando semanalmente y los días determinados para dar la resiliencia también los revisábamos con los estudiantes en conjunto con el refuerzo que habíamos aplicado. Es decir, lo relacionábamos semanalmente, la resiliencia y el refuerzo. Entonces, esto nos permitió avanzar y progresar con ambas estrategias. Claro, y también, bueno, complementando lo que dice Paula, nosotros para el desarrollo de las estrategias usamos dentro de la teoría los 5 elementos que tiene cualquier modalidad educativa. Entonces nosotros usamos cada uno de estos elementos y en esos elementos nosotros podemos evidenciar cada una de las actividades que nosotros presentamos. Por ejemplo, en el elemento de los entornos virtuales, nosotros usamos las aplicaciones Zoom y WhatsApp como entorno virtual. Luego presentamos el elemento del diseño curricular instruccional. Ahí nosotros ocupamos el documento de Plan Educativo COVID-19, el cual luego lo adaptamos para hacerlo más digerible y también buscamos las herramientas de trabajo adecuadas para poder compartir el material creado y también para que los estudiantes y nosotros creemos el material educativo. Claro, y también luego usamos las estrategias de e-learning que fueron dirigidas para la aplicación Zoom con sus diferentes características, como las clases a través de la aplicación Zoom y las evaluaciones mediante esa aplicación, y la estrategia WhatsApp con las clases y las charlas sobre resiliencia a través de los audios, a través de las imágenes, a través de todos los documentos que les compartíamos mediante la aplicación WhatsApp. Y también, por último, el quinto elemento que nosotros trabajamos fue el de los materiales educativos e instrumentos de evaluación, en el cual nosotros les impartíamos a los estudiantes guías, plantillas, imágenes, audios, videos, documentos y tests para que los estudiantes puedan tener todo eso como una base de datos y poder desarrollarlo. Tiene una última pregunta ya para terminar.
¿Por qué, cuáles fueron las razones para que prefirieran el modelo ADI y no el modelo basado en proyectos? Bueno, nosotros en realidad trabajamos con las dos. Trabajamos con el modelo ADIE, en donde nosotros desarrollamos estas estrategias que mencionamos, la estrategia Zoom y la estrategia WhatsApp, y también utilizamos la metodología ABP, este aprendizaje basado en proyectos, ya que los estudiantes tenían que presentar como evaluación final un portafolio, como lo mencionó Marvin. Entonces, este portafolio su contenido tenía que tener proyectos de todas las asignaturas. Entonces, por eso nosotros trabajamos igualmente con esta metodología. Claro, y el modelo ADIE lo escogimos porque es el que mejor se adapta a una modalidad virtual. Nosotros dentro de la bibliografía, dentro de la investigación, presentamos que el modelo ADIE, gracias a sus 5 etapas, nos permite en una educación virtual tener un mayor control, una mejor distribución de cada una de las actividades para que nosotros podamos desarrollarlas de una forma más eficaz. Listo, muchas gracias. Muchas ¿Algo gracias. más, doctora Fernández? No, nada más. María de Lourdes. No, nada más bien agradecerles por sus valiosos comentarios, destacando el trabajo realizado por estos chicos. Yo creo que realmente son dos estudiantes brillantes que se apasionan por el tema de la educomunicación y creo que fueron tal vez muy comprometidos, tal vez la palabra, en este proyecto y creo yo que es digno de felicitarles a los dos chicos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Listo, entonces Paula Inés y Marvin, por favor, tengan la bondad de salir del aula virtual. Ya. Ya. Ahora sí tiene la palabra Montserrat. Qué gusto verte hoy a los tiempos. Los tiempos. Ingrata. Yo siempre estoy en esas reuniones que hacen cada 5 minutos, nos tienen reuniditos. Y lo que no se prenden cámaras y entonces uno ve solo de negro, su futuro negro. Y el nombre. Y el nombre. Sí. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, don Diego? Dieguito. ¿Por ahí le veo a don Diego o no? Sí, Don Diego de la Vega. Don Diego de la Vega. se quita el... Yo les contaré que es el primer grado virtual al que asisto. Así. Así que no sé qué hay que hacer ahora mismo. ¿Me pueden guiar, por favor? Hay que poner una nota, eso quería preguntarle sobre cuánto. Escríbete en el chat, Dieguito. La nota es sobre 20. ¿Y dónde la ponemos? Diego lo escribe ahorita En la plataforma de en titulación. la plataforma directamente, sí. Ujú. Entonces, ustedes tienen la palabra, señores profesores. Entonces, sobre 20 yo le pongo 20. ¿Ya? Y yo le pongo también 20. Ya. Por favor, este registro de las calificaciones debemos hacerlo uno por uno. La calificación para la señorita Paula Inés Jumbo, doctora Montserrat Fernández, 20. Sí. Magíster Leonardo Vinuesa. 20. Procedo a registrar las calificaciones de la señorita Paula Inés Jumbo. Las guardo. En este momento voy a habilitar la plataforma para registrar las calificaciones del señor Arteaga. Mientras tanto, ustedes podrían deliberar, ver si se ratifican en la nota. Yo me ratifico, me parece que Marvin es como que el que tiene como que más conocimiento de la parte educativa, le siento. No sé, Paula es una estudiante callada.
Es un estudiante que no participa mucho, pero sus trabajos han sido siempre brillantes. Entonces, tal vez Marvin haya tomado un poco la rienda de la parte oral, pero no dudo que Paula haya hecho lo mismo en la parte escrita. Sí, sí, muy, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Sí. El marco teórico es espectacular. Sí me gustó la parte que digamos que yo comenté, que podrían mejorarla, por supuesto, pero creo que ya corresponde ya a un nivel de maestría o de doctorado. Para el nivel de pregrado me parece que es un trabajo sobre lo común. Es mucho mejor que los trabajos que nos llegan. Por lo tanto, merece esa calificación. He visto tesis de maestría que son ni la mitad de esta tesis. Sí, definitivamente. En la concepción teórica y todo, sí, definitivamente. Está bien. Pero bueno, para ser, como te digo, como yo les decía, para ser finos, pues. Yo ratifico entonces mi nota de 20 para. Doctora Montserrat Fernández, para el señor Marvin Andrés Arteaga, su calificación de 20. Sí. Magíster Leonardo Vinuesa, su calificación para el señor Marvin Andrés Arteaga. 20. 20. Correcto. Procedo a registrar las notas, las guardo en el sistema de titulación. Y en este momento que los chicos ingresen, por favor, señor presidente del tribunal, para que usted les informe que han obtenido 20 en la defensa del trabajo de titulación. Ya. Y también hay que felicitarle a la directora. Se ve que sí, señora ahí directora, hay sabiduría. hay dirección. Sí, 20 se nota que hay directora, sí. 20 para la directora. Muchas gracias. Muchas Guachito, gracias. ¿le puedes llamar? A mí me apasionan estos temas de educación. Listo. Entonces, Paula, Inés y Marvin, debo contarles que han obtenido una nota de 20 en la defensa de su trabajo de grado y un aplauso. Muchas gracias. Y que la facultad pues continuará los trámites pertinentes para su graduación. Un gusto haber estado en este tribunal. Un gusto, gracias a ti, Montserrat. Te reitero las felicitaciones, María de Lourdes, por la dirección de esa tesis. Y a ustedes, Paula, Inés y Marvin, bienvenidos a colegas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Leito. Gracias, Monse. Doctora. Excelente, chicos, excelente. Muy buena tesis. Gracias, María de Lourdes. Muy buena tesis, chicos. Les deseo el mejor futuro. Les auguro el mejor futuro porque su tesis ha sido brillante. Colegas, un honor y un privilegio, como siempre, poder compartir con ustedes. Mis dedos del alma son un orgullo. Listo. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias. Por favor, les pido por favor que prendan sus cámaras para que mi compañera Alejandra pueda registrar la foto de rigor que es parte de este expediente. Mientras eso sucede, bueno, felicitaciones a los nuevos licenciados de la República del Ecuador. Agradezco a los miembros del tribunal, a la señora tutora que se encuentran presentes, a mis compañeros administrativos, sin ellos no sería posible la consecución de estos eventos. Yo, la doctora Janet Amparo Villavicencio Bravo, secretaria abogada de la Facultad de Comunicación Social, doy fe que el acto realizado se encuentra dentro de los parámetros estatutarios y legales de la Universidad Central y de la República del Ecuador. Les reitero nuevamente mis felicitaciones por este triunfo profesional. Y a todos les deseo una muy buena tarde. Por favor, síganse cuidando. Alejandra, por favor, ¿ya está la foto? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Por favor, chicos, si podrían ver a la cámara de Paula para yo poder registrarle y felicitaciones. Gracias. Listo, chicos, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones.